Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta primera sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Estamos muy gustosos de que nos acompañen esta noche y sobre todo estamos seguros y convencidos que este será un gran año académico. A nombre de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastro 2022, les doy la más cordial bienvenida. Y hoy iniciamos esta sesión o esta serie de sesiones con el doctor Eric Toro. Él nos va a hacer favor de coordinar esta sesión. Les presento al doctor Eric Toro. Él es gastroenterólogo pediatra. Él está adscrito al Instituto Nacional de Pediatría y nos va a hacer favor de presentar el tema y a los ponentes. Eric, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Hola Marlene, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y bueno, empezar estas sesiones en el año de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de gran relevancia para todos los gastroenterólogos, pediatras, que son los trastornos funcionales gastrointestinales, específicamente el dolor abdominal. Y para eso invitamos a dos grandes ponentes, al doctor José Antonio Chávez Barrera, que es conocido de todos ustedes. Él es el jefe de servicio de gastroenterología pediátrica en el Hospital UMAE, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, Centro Médico La Raza, en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la Ciudad de México. Y él tiene un posgrado en motilidad gastrointestinal. Él va a hablar del tema fisiopatología del dolor abdominal funcional. Y también tenemos al doctor Rubén Peña Vélez. Él es alumno del Instituto Nacional de Pediatría. Él actualmente trabaja como gastroenterólogo pediatra en el Hospital General de Puebla, doctor Eduardo Vázquez Navarro. Y recientemente, para mí es un orgullo, porque es mi alumno y es miembro, acaba de ser nombrado parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y radica en la ciudad de Puebla. Pues sin más preámbulos, Marlene, pues vamos a darle paso al doctor José Antonio Chávez Barrera con la plática de fisiopatología de dolor abdominal funcional. Les recordamos también que por favor nos manden sus preguntas. Va a estar del lado de su pantalla, del lado derecho, en la parte inferior derecha. Ahí va a estar un chat en donde ustedes pueden enviar todas las preguntas y al final se les va a dar contestación a cada una de ellas. Entonces, sin más, empezamos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y agradezco, como siempre, a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por permitirme participar con ustedes y en particular a la doctora Marlene Ruiz, que se ha encargado pues del diseño de estas sesiones que nos va a tener, ya nos dijo, muy atareados a lo largo del año, pero con un enriquecimiento que nos van a dar todas estas presentaciones con expertos mensualmente. Agradezco también al doctor Eric Toro que me haya invitado a participar el día de hoy con este tema que en lo particular me es de mucho interés. Siempre lo que es la fisiopatología del dolor abdominal funcional. Esto por la frecuencia con la que se presenta este padecimiento y el hecho de que a veces se nos dificulta atender a estos pacientes que llegan con dolor crónico y que hacemos estudios y a veces no obtenemos un resultado de una enfermedad orgánica clara y siempre con la angustia de los papás, y esto a veces genera angustia en el médico, y siempre el conocer la fisiopatología creo que es un factor fundamental. No tengo conflicto de intereses en relación a esta plática y mi objetivo es revisar las actualidades de este conocimiento en avance que se ha dado en relación a los cuadros de dolor funcional, particularmente el intestino irritable. Vamos a revisar algunas actualidades. Y siempre es interesante este artículo con el que abro la plática,
realizado por el doctor Paul Hyman, que en paz descanse. El doctor Hyman fue un gran pionero de la gastroenterología pediátrica y falleció el año pasado, pero nos deja este artículo interesante donde nos dice que el 52% de las visitas al gastroenterólogo pediatra son por trastornos funcionales digestivos. Exceden costos mayores a 2.500 euros al año. Hay quien dice que en adultos llegan a ser en Estados Unidos 3 billones al año, y el costo de su atención se ha triplicado en las últimas décadas. Afecta definitivamente la calidad de vida del niño, de los padres, y en realidad estos pacientes nos preocupan porque muchos van a evolucionar, o cuando menos el 25%, dicen algunos, a ser adultos con dolor abdominal crónico, muy probablemente intestino irritable o dispepsia funcional. Y estos pacientes también van a generar otras complicaciones que a veces están susceptibles a enfermedades psiquiátricas y requieren a veces tratamientos psicoactivos. Recordemos que los criterios de Roma, en la última versión del 2016, los criterios de Roma 4, pues se relacionan a diferentes trastornos en diferentes edades y algunos muy claramente relacionados a dolor. Vamos a hablar básicamente de lo que es la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable, ya que son los más frecuentes que llegamos a ver. Se ha estudiado la epidemiología de la dispepsia en este caso, y vean las estadísticas que se han publicado en diferentes lugares en el mundo. Aquí el grupo de la LASPAGAN con el doctor Drub y el doctor Carlos Velasco estudian a pacientes de escuelas públicas, y ellos encuentran que de los pacientes que tenían trastornos funcionales era un alto porcentaje. El 0.8% de todos estos niños escolares presentaban dispepsia funcional. Entonces, cerca del 1% puede llegar a presentarlo. Recordemos que estos pacientes con dispepsia son aquel niño que se va a quejar de dolor y que dice que presenta cuando menos uno de estos síntomas que les voy a comentar, cuando menos 4 días al mes, en 2 meses previos al diagnóstico. Básicamente los pacientes presentan plenitud postprandial, saciedad precoz o dolor epigástrico no asociado a la defecación. Y esto que no pueda, a través de una evaluación apropiada, explicarse por otra condición. El paciente dicen que tiene 2 variantes fundamentales de este niño de dispepsia: distrés postprandial y dolor epigástrico, ¿no? El paciente con distrés postprandial es aquel niño que rápidamente se llena cuando está comiendo y que se siente muy satisfecho de forma temprana. Este niño es el de dispepsia funcional, donde yo no he podido encontrar otra etiología que lo explique. Y el otro padecimiento sumamente importante, y tal vez es el padecimiento funcional más estudiado en el mundo, es el síndrome de intestino irritable. En este estudio estudio epidemiológico realizado por el doctor Remestroche y una serie de autores de todo el país, encuentran, fíjense, en la población adulta que el 7.6% de la población puede llegar a presentarlo. Predomina en mujeres entre la 3ª y 4ª década de la vida. Y en niños, este mismo estudio del doctor Velasco nos dice que se puede llegar a presentar en el 6.4%. Y en él encuentra que, fíjense, un alto porcentaje, el 27.2% de los niños de escuelas públicas van a presentar en etapa escolar trastornos funcionales digestivos. Es prácticamente la 4ª parte, ¿no? Es sumamente elevado. Y recordemos que el intestino irritable es aquel dolor abdominal que se presenta cuando menos 4 días por mes y al menos en 2 meses previos al diagnóstico, y el dolor va relacionado a la defecación con cambios en la frecuencia y en la apariencia de las evacuaciones. De igual forma, no encontramos otra etiología que lo pueda explicar. Sabemos que existen las variantes con estreñimiento predominante o con diarrea o variantes mixtas, y sabemos que hay también incluso formas inclasificables. Pero tal vez hablando ya propiamente del tema que nos toca el día de hoy, que es la fisiopatología, nosotros tenemos que recordar la interacción del eje intestino-cerebro, ¿no? Muy estudiado, muy mencionado a últimas fechas, donde se observó que estos pacientes pues tenían un factor psicosocial inicialmente, y después se vio que tenían patrones de motilidad normal, sensibilidad normal, pero se han venido dando cada vez más datos en relación a que existen influencias genéticas o antecedentes de infección
o propiamente de la microbiota, que hay relación a alimentos o alteraciones en la permeabilidad intestinal o inflamación de bajo grado que a veces queda posterior a un proceso infeccioso o incluso mala absorción de sales biliares. Inicialmente se pensaba que era una enfermedad psicosomática. La gente que presentaba dolor, incluyendo los niños, eran los niños ansiosos, nerviosos. Y sí se sabe que el trastorno de ansiedad es cuando menos el doble que grupos controles. Sin embargo, también después se vieron problemas relacionados a la motilidad. Decíamos, con el paso de los años, se investigó que estos niños, algunos tenían problemas del vaciamiento gástrico, anormalidades en la motilidad o en la acomodación antral, y también a nivel de la motilidad colónica. Algunos tenían procesos infecciosos asociados, como el paciente dispéptico, relacionado también a Helicobacter pylori, o que se presentaba de forma posinfecciosa. Se dice que el evento posinfeccioso es 5 veces más riesgo para el desarrollo de un intestino irritable. Sabemos que hay pacientes con datos de intestino irritable que pueden responder a alergias alimentarias, que pueden tener ese contexto asociado de alergias o lo que ahora se conoce como sensibilidad al gluten. Recordarán a estos pacientes que cuando consumen el gluten se sienten mal, pero sus pruebas para enfermedad celíaca son negativas. Un fenómeno también muy estudiado es el de la hipersensibilidad visceral, presente en el 34 a 66% de los pacientes, con una percepción exquisita que llegan a presentar, y definitivamente lo que ocurre en el eje intestino-cerebro, incluso un fenómeno doloroso, dicen que puede alterar la motilidad y el vaciamiento gástrico, y cada vez más estudiado y ha sido objeto cada vez de más publicaciones, pues las variables de la microbiota que pueden estar presentes en el paciente con intestino irritable o incluso con el paciente con dispepsia, ¿no? Se ve que estas influyen incluso en estos mecanismos de motilidad anormal, con cierto predominio de cepas en particular. Entonces, hay algunos autores que presentan este modelo que es muy interesante, el modelo de arriba abajo o el de abajo arriba. Entonces, yo tengo tal vez mucho estrés y factores psicológicos, y se habla de estos eventos tempranos que pueden llegar a ocurrir en la vida de un paciente, que pareciera que pueden llegar a tener una conexión directa con el sistema nervioso autónomo, el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, y estos mismos fenómenos, digamos que originados a nivel del sistema nervioso central, incrementar la sensibilidad del paciente, incrementar la permeabilidad, generar esta inflamación de bajo grado en un fenómeno de arriba a abajo, se dice. O por el contrario, puede ser abajo arriba. Primero empiezan los fenómenos inflamatorios, el antecedente de infección o de alergias alimentarias, y que esto nos genere a través de vías aferentes que se capte la información a nivel del sistema nervioso central como una información magnificada, ¿no? Donde se da la dimensión de la respuesta al dolor, ¿no? Entonces, muy interesante este concepto. Vamos a analizar cada uno de estos fenómenos. ¿Qué tanto realmente influyen los factores psicológicos? Pareciera que los niños con dolor abdominal crónico definitivamente padecen más de depresión, ansiedad. Puede estar presente en el 50% de los casos. Hablan de los eventos tempranos, mencionábamos hace rato, ¿no? Los eventos tempranos en la vida pueden tener repercusiones a la larga. Fíjense, se habla del fenómeno de que aquel niño que le evaluaron la permeabilidad esofágica con una sonda, aquel niño que estuvo en la terapia intensiva, niño posoperado de hipertrofia pilórica, pareciera que tiene con mayor frecuencia dolor abdominal crónico en la vida futura, ¿no? Estos eventos tempranos pueden tener un impacto en el futuro. Antecedentes de abuso físico y sexual. El antecedente de abuso sexual es muy frecuente, a veces dicen que hasta el 50% en población adulta, ¿no? Que presenta síndrome de intestino irritable. Mayor índice de síntomas psiquiátricos, menos adaptación a la enfermedad, y este dato también muy interesante. Aquel paciente que tiene un soporte social o un soporte familiar y tiene dolor abdominal crónico, este niño sale más fácil adelante que aquel niño que no tiene esa red de apoyo. Y este es un
Un artículo que siempre me gusta mostrar, aunque ya tiene muchos años, es, bueno, no tantos, pero es del 2007, pero es muy interesante, lo realiza el doctor John Campo y el doctor, dentro de ellos están varios autores importantes como Carlo Di Lorenzo, y fíjense, evalúan a las madres de niños con dolor abdominal, ¿no? Comparada a madres de niños que no tenían dolor. Y ellos encontraron que las mamás de los niños que tenían dolor eran generalmente más jóvenes, menos frecuentemente estaban casadas, menos frecuentemente vivían con el padre de ese niño y a su vez las mamás tenían fatiga crónica, migraña, ansiedad, somatización, depresión de forma mucho más frecuente. ¿Qué nos habla todo esto? Que finalmente el entorno es muy importante, ¿no? Lo que ha vivido ese paciente, sus emociones y a su vez las herencias que le generan los padres desde que es uno pequeño tienen una influencia en el futuro. Otros aspectos muy importantes son los genéticos. Al parecer, los niños con intestino irritable de manera más frecuente tienen familiares con síndrome de intestino irritable y algunos se han demostrado que no solamente es por la influencia social, digamos, sino porque existen polimorfismos que están detectados a nivel genético, algunos relacionados a los transportadores de serotonina y algunos otros que se han descrito, como estos que mostramos aquí, algunos relacionados a la liberación de interleucina 10 y la interleucina 12, entre otros. Entonces el aspecto genético llega a ser importante. Hablábamos de los fenómenos de vaciamiento alterado, ¿no? En pacientes con dispepsia es un dato muy característico, como hay anormalidades en la actividad eléctrica, motilidad y acomodación gástrica anormal, tránsito intestinal y colónico a veces también anormal y al parecer en ocasiones influidos por el estrés. Estudios de gamagrama, estudios de manometría de alta resolución, la llamada píldora inteligente, recuerdan ustedes esta píldora que ingieren los pacientes, mide la temperatura, mide el tiempo, digamos, de tránsito que realiza el paciente y el pH, y esto nos permite evaluar estos fenómenos de trastorno en la motilidad de estos pacientes con dolor. Y Miguel Saps, que es de muchos de ustedes conocido, él encuentra que los fenómenos infecciosos definitivamente tienen relación a los problemas de dolor abdominal crónico. Él encuentra que niños que tuvieron procesos infecciosos, básicamente de origen bacteriano, de forma más frecuente, al darles un seguimiento a 6 meses, él encuentra que tienen más frecuentemente dolor. Y eso ocurre también de forma semejante con los niños que tuvieron alergia a la proteína de la leche, que todos los que vemos pequeños en la consulta sabemos que es un fenómeno que ha ido creciente o cuando menos vemos cada vez más frecuente. Estos pacientes, de acuerdo al mismo doctor Saps, encuentra que con mayor frecuencia tienen trastornos funcionales relacionados a dolor. Y al parecer un mecanismo que pudiera estar relacionado a este fenómeno es que se modifica la permeabilidad intestinal bajo el efecto de un proceso infeccioso. Se han hecho varios estudios donde se ha evaluado a niños con intestino irritable y se evaluó la función de barrera. Se les dio sacarosa, lactulosa y manitol y después se realizó la recolección de orina con el fin de valorar la permeabilidad intestinal. Ellos encontraron que la permeabilidad está incrementada, cuando menos en esta revisión sistemática, en 9 de 3 estudios documentan que hay esa alteración en la barrera, ¿no? Y que al parecer tiene que ver con la severidad de los síntomas o con fenómenos de depresión y ansiedad. Y entonces pareciera que los mismos fenómenos infecciosos, la disbiosis, incluso puede ser fenómenos alimentarios, alteran estos mecanismos de la claudina o cludina. Recuerdan ustedes el leaky gut que está descrito en padecimientos como la enfermedad celíaca o en la alergia alimentaria, y eso favorece el incremento de la densidad de células enterocromafines y probablemente incrementen la liberación de serotonina, y de igual forma le incrementan la densidad de mastocitos y a su vez la respuesta mediada por células con linfocitos que activan fenómenos inflamatorios que puedan estar relacionados a la hipersensibilidad visceral. Entonces, la hipersensibilidad visceral está presente, dicen algunos que hasta en el 60%, algunos dicen que hasta el 80% de los pacientes, cuando los trabajos iniciales, que son estos que les muestro, introducían un globo, un varostato a nivel rectal,
y lo inflaban. El paciente normal, si acaso, percibía la sensación de distensión cuando el paciente de intestino irritable presentaba un dolor muy importante, ¿no? Pareciera que estas señales sensitivas que llevan los nervios y se integran en archivos de programas, a su vez tienen contacto con neuronas motoras que básicamente generan en el sistema nervioso entérico dos fenómenos. Uno es el del incremento de la motilidad y otro el incremento de la secreción. Entonces parte de ahí, pero a su vez está conectado con el sistema nervioso central por vías aferentes y que al parecer a nivel del sistema nervioso central este fenómeno es muy interesante, cómo se capta en el giro cingulado anterior, en el tálamo y la corteza prefrontal las señales de esa información. En estos lugares, al parecer, se integra la respuesta afectiva del dolor, el comportamiento frente a un síntoma y vean, está en la corteza prefrontal la memoria del dolor. Entonces, tal vez si yo tengo guardadas en esas memorias los recuerdos de cuando tuve algún fenómeno de abuso en la infancia, pudiera ser que se active nuevamente cuando yo presento un dolor visceral. Pudiera ser que eso tenga relación. Esto ha podido ser documentado a través de estudios de resonancia magnética funcional, donde a la misma distensión rectal que yo les hablaba, se realizó la resonancia magnética en pacientes con intestino irritable y pacientes controles. ¿Y qué fue lo que se observó? Que finalmente las áreas donde decíamos se dimensiona el dolor, donde se da el comportamiento frente al dolor y la memoria del dolor, se activan de forma mucho más significativa en el paciente con síndrome de intestino irritable. Otro fenómeno tradicionalmente descrito y cada vez con mayor detalle es la alteración que llegan a presentar los pacientes a nivel intestinal con respecto a la microbiota. En los pacientes con síndrome de intestino irritable hay ciertas especies aumentadas y hay otras que están disminuidas, ¿no? Se ha observado que en estos pacientes enterobacterias, estreptococos y el Methanobrevibacter pueden estar incrementados de forma significativa, a diferencia de grupos controles. Y otras especies, por lo mismo, pueden estar disminuidas, como estreptococos o bifidobacterium. Entonces, hay una diferencia en la microbiota presente en los pacientes. Y otro aspecto que también es interesante y se ha documentado a últimas fechas es que la producción de ácidos grasos de cadena corta, que recordamos que tiene que ver con la ingesta de fibra, la microbiota presente y que se produce butirato, propionato y acetato, estos ácidos grasos de cadena corta, que sabemos que son fenómenos tróficos y combustible del enterocito, sabemos que están afectados en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Al parecer disminuidos en pacientes, su producción en pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento y en pacientes con diarrea, al contrario, la producción de propionato está incrementada. Entonces, probablemente tenga relación a la misma microbiota presente en ese paciente y a las alteraciones incluso de permeabilidad de las cuales hemos estado comentando. Y sabemos también que algunos pacientes realmente han tenido deficiencias documentadas de disacaridasas, ¿no? Algunos pacientes pueden tener deficiencia de lactasa o de sacarasa o de glucoamilasa en este grupo de niños con dolor. Y al parecer una cuestión que hace dudar en relación a qué tanto beneficia el quitarles la lactosa a estos pacientes, porque no se ha visto mucha respuesta cuando se maneja de forma general en todos los pacientes. Entonces, todavía sigue siendo una incógnita qué tanto realmente nos son de beneficio. Y a últimas fechas, ustedes también habrán escuchado la mejoría de los pacientes que está documentada muy bien en adultos, con una menor evidencia en niños, pero ya que existen también algunos trabajos, como la dieta baja en los FODMAPs, que recuerdan ustedes, son estos oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que al ser disminuidos en la dieta de los pacientes pueden mostrar una mejoría. En este estudio muy interesante del doctor Schulman y Chumpitasi, ellos a pacientes con intestino irritable les dieron una dieta baja en FODMAPs y evaluaron, se les daban prácticamente durante 4 semanas
y a su vez registraron los síntomas. También realizaron la determinación del microbioma de estos pacientes y realizaron pruebas de hidrógeno expirado. Ellos observaron que si la dieta baja en FODMAPs en niños con dolor abdominal crónico pareciera que generaba menos episodios de dolor, menos severidad del dolor y menos producción de hidrógeno expirado. Pero hubo una característica y un detalle que lo hace muy interesante este estudio, es que realmente los que tuvieron buena respuesta, porque ahora se sabe que pues responden tal vez el 25, tal vez el 50% con esta dieta, al parecer los que tuvieron buena respuesta es donde su microbiota predominaba bacteroides, ruminococos y Faecalibacterium, entre otros. El gluten, al parecer sabemos que algunos pacientes pueden presentar estos síntomas relacionados a su ingestión y pareciera que pacientes con síndrome de intestino irritable pueden mostrar datos de sensibilidad al gluten no celíaca, como se le denomina actualmente, y al parecer pueden mejorar con una dieta sin gluten con estudios negativos para enfermedad celíaca. Y por otra parte, el gluten también tiene una contraparte de que algunos pacientes con cuadro de síndrome de intestino irritable pueden tener subyacente una enfermedad celíaca en una forma 3 o 4 veces más frecuente que el paciente en condiciones normales. Otro aspecto muy significativo es que actualmente se sabe que hay una relación entre las alergias que pueden ser incluso respiratorias y el síndrome de intestino irritable. Los pacientes asmáticos tienen 20% más riesgo de padecer intestino irritable, igual los pacientes con dermatitis atópica, al parecer tienen relación. ¿Por qué? No se sabe del todo, pudiera ser fenómenos también relacionados a la microbiota, a otro tipo de factores, pero hay una condición que actualmente se investiga en relación a la asociación de las alergias en los niños con dolor. Y quisiéramos finalmente concluir comentando lo siguiente. El dolor abdominal crónico es un padecimiento frecuente. Necesariamente los que vemos niños nos lo vamos a encontrar en los consultorios. Si nosotros conocemos mejor la fisiopatología, eventualmente podremos dar muchos mejores tratamientos y actualizarnos en tratamientos específicos para cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos que hemos mencionado. Y a nombre de mi equipo del Hospital de la Raza, yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor José Antonio Chávez, por esta brillante exposición sobre todo el origen del dolor abdominal funcional. Ahora vamos a hablar, el doctor Rubén Peña Vélez va a hablar sobre el tema del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado como una de las causas que existen del dolor abdominal funcional. Y esto sí es mito o realidad. Les recordamos a toda la audiencia hacer sus preguntas en el chat para al final de las pláticas poder resolverlas junto con los ponentes. Adelante, Rubén. Muchas gracias por la invitación a esta presentación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha generado controversia en los últimos foros y es sobre si puede haber una asociación entre el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, SIBO por sus siglas en inglés, como causa de dolor abdominal funcional, tanto en población adulta como en población pediátrica. El objetivo de la charla básicamente es revisar la evidencia actual. Aquí no vamos a tratar de convencer a nadie, vamos a ver lo que se ha publicado y al final, bueno, llegaremos a nuestras propias conclusiones. El sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado se define como un trastorno heterogéneo en el cual va a haber crecimiento excesivo de algunos microorganismos específicos en la luz del intestino delgado. Actualmente se reconoce que este SIBO puede provocar algunos síntomas y complicaciones de enfermedades gastrointestinales, pero recientemente se está informando de que el sobrecrecimiento bacteriano puede estar asociado a otras enfermedades, incluso no digestivas. Típicamente los pacientes van a manifestar algunos síntomas como diarrea, dolor abdominal, distensión, flatulencia, entre otros síntomas digestivos que caracterizan a los trastornos abdominales funcionales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un exceso de bacterias en la luz del intestino delgado? Sabemos que una de las funciones principales de las bacterias es la fermentación.
Entonces, cuando hay mayor cantidad de bacterias, va a haber una mayor producción de algunos gases como hidrógeno y metano, y esto nos va a conducir a la presencia de algunos síntomas como flatulencia, dolor abdominal, distensión, diarrea. Además, se ha encontrado que los pacientes que presentan múltiples bacterias en el intestino tienen alteraciones en la conjugación de las sales biliares. Al haber una pobre desconjugación, vamos a encontrar una pobre absorción de vitaminas liposolubles y típicamente se va a manifestar a través de esteatorrea. Entonces ya tenemos diarrea, esteatorrea. Y bueno, estas bacterias pueden competir por los nutrimentos que llegan al intestino. Se ha encontrado que estos niños que presentan sobrecrecimiento bacteriano presentan alteraciones nutricionales. Incluso se ha informado de talla baja asociada a sobrecrecimiento bacteriano. De igual forma, vamos a encontrar una disminución en la producción de ácidos grasos de cadena corta, como lo comentaba bien el doctor, y esto está asociado a una mayor inflamación intestinal de bajo grado, y esto nos va a llevar a un incremento en la permeabilidad intestinal. Si hay una mayor permeabilidad intestinal, pues vamos a encontrar la translocación de ciertas bacterias o de productos bacterianos como lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos nos provocan inflamación sistémica tanto intestinal como de bajo grado y nos pueden llevar a la presencia de otros síntomas digestivos y sistémicos. Ahora bien, ¿cómo estamos protegidos para que no haya un crecimiento excesivo de bacterias en nuestro intestino? El primer mecanismo es el ácido gástrico y es por ello que el SIBO se ha informado con mayor frecuencia en pacientes adultos que se someten a largos tratamientos con inhibidores de la bomba de protones. La motilidad gastrointestinal, principalmente la fase 3 del complejo motor migratorio, nos protege de un crecimiento excesivo de las bacterias en la luz del intestino. El SIBO fue descrito de forma inicial en adultos que eran sometidos a cirugías gastrointestinales. Es por ello que cuando hay alteraciones anatómicas del tracto gastrointestinal, podemos encontrar con mayor frecuencia y presentan adherencias o presentan alguna otra situación que comprometa su anatomía, presentan con mayor frecuencia sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Sabemos que el tubo digestivo forma parte tiene un componente inmunológico por excelencia. Entonces, cuando hay alteraciones en la inmunidad de la mucosa intestinal, principalmente con la IgA secretora, podemos encontrar con mayor en el intestino delgado. Algunos estudios en pediatría han mostrado que los pacientes con inmunodeficiencias pueden tener SIBO con mayor frecuencia. Y por último, pero no menos importante, las secreciones pancreáticas y biliares protegen del crecimiento excesivo de bacterias. En niños que tienen fibrosis quística u otras enfermedades pancreáticas crónicas, también se ha informado una mayor prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano o sobrepoblación en la luz del intestino delgado. Bien, para hacer el diagnóstico, actualmente el estándar es realizar un aspirado del líquido intestinal. Se recomienda el duodeno o el yeyuno proximal y se debe de cultivar el líquido, y si se encuentran más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por cada mililitro aspirado, hablamos de que hay un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Sin embargo, esto en la práctica es algo difícil de hacer. Someter a un paciente a endoscopía digestiva con los riesgos que representa en la edad pediátrica, como es la anestesia u otras situaciones que pueda haber, no justifican realizar de forma rutinaria una endoscopía para hacer un cultivo de líquido intestinal. Es por ello que se acepta actualmente el uso de otros métodos, como lo son las pruebas de aliento. En cuanto a las pruebas de aliento, tenemos dos, prueba de hidrógeno y prueba de metano exhalado. También tenemos diferentes sustratos. Actualmente las guías para sobrecrecimiento bacteriano recomiendan que se emplee glucosa o lactulosa para buscar esta sobrepoblación. La glucosa en la edad pediátrica se usa unos 75 gramos por kilo de peso hasta una dosis máxima de 75 gramos,
Y en el caso de la lactulosa usamos una dosis estándar de 10 gramos. Aquí observamos cómo se comportan estas curvas de hidrógeno y de metano conforme pasa el tiempo. Entonces, al paciente le damos su carga ya sea de glucosa o de lactulosa, puede tomar hasta un vaso de agua y repetidamente cada 15 o 20 minutos podemos estar tomando las pruebas de aliento. En este caso observamos una prueba negativa tanto para hidrógeno y metano. Aquí observamos una prueba positiva para hidrógeno con una elevación típica antes del minuto 90. Y aquí observamos la elevación del metano, igual antes del minuto 90. Los consensos sugieren que si tenemos una prueba de hidrógeno negativa, lo ideal es hacer una prueba de metano. Actualmente, la prueba de hidrógeno es más accesible, la prueba de metano es más difícil de hacer. Sin embargo, está recomendado por estas guías realizar estas pruebas de aliento para determinar si existe o no la presencia de SIBO. Ahora, en cuanto a los que nos compete el día de hoy, ¿realmente hay una asociación entre los trastornos de dolor abdominal funcional con sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado? Es importante recordar que existe esta relación entre el ambiente, la microbiota o el microbioma y el huésped, y que hay una compleja interacción entre la dieta, la edad, el estrés, el uso crónico de algunos medicamentos, incluso la ciudad en la que vivamos, sobre el microbioma y sobre el huésped. De igual forma, la composición de la microbiota, la estabilidad, entre otros, van a actuar directamente sobre algunos síntomas digestivos, como lo es dolor, vómito, diarrea o incluso estreñimiento. Y bien, la presencia de estos síntomas puede alterar nuestra microbiota. Es por eso que algunos autores se preguntan si es primero la alteración de la microbiota sobre el intestino irritable o sobre el intestino irritable puede cambiar nuestro microbiota. Entonces, hay mucha investigación al respecto y el día de hoy vamos a revisar la evidencia que se ha publicado. La primera investigación surgió por allá de los años 90, cuando se empezó a hablar de los trastornos funcionales con los primeros criterios de Roma. Entonces, este estudio que se publicó hace poco más de 30 años, reportó que los adultos que presentaban síntomas compatibles con intestino irritable tenían alteración con algunos carbohidratos. En este caso, el 56% de estos adultos tenían una prueba de D-gilosa positiva. Estudios posteriores informaban que el uso de algunos antibióticos podría mejorar incluso los síntomas de intestino irritable en comparación con placebo en población adulta, ya que recordemos que los primeros criterios de Roma para niños pues, se publicaron por allá del 99. Uno de los primeros estudios que trató de buscar la primera asociación entre sobrecrecimiento y síndrome de intestino irritable se publicó en el año 2000 por el doctor Pimentel, y él encontró que hasta el 70% de los pacientes que cumplían para esa época los criterios de Roma 1 para intestino irritable presentaban sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado con pruebas de hidrógeno exhalado. Y algo que también informó en este primer estudio es que hasta la mitad de los síntomas que presentaban los pacientes mejoraban tras un ciclo de antibióticos luminales. Desde entonces se reportaba que los síntomas que más mejoraban era el dolor abdominal y la diarrea. Después de esto siguieron múltiples estudios y en los últimos criterios de Roma se toma en cuenta mucho el papel que puede tener, ya lo decía bien el doctor Chávez, la importancia de la microbiota gastrointestinal como un factor importante en la patogénesis del síndrome de intestino irritable. Entonces, este es un metaanálisis, básicamente de toda la evidencia con calidad que se ha publicado en los últimos 20 años de la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en síndrome de intestino irritable. Este metaanálisis incluyó 37 estudios y hay un número de 5.379 pacientes que presentaban síndrome de intestino irritable y en los que se buscó SIBO. Para diagnosticar SIBO se incluyeron estudios que ocuparon pruebas de hidrógeno, ya sea con lactulosa y con glucosa,
y pruebas de aspirado del intestino delgado. Entonces, en estas primeras gráficas se presenta la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con intestino irritable, en aquellos a quienes se les realizó prueba de hidrógeno con un sustrato como lactulosa. Entonces observamos que el riesgo de tener SIBO es hasta de 1.6. Sin embargo, para fines de hidrógeno y lactulosa, encontramos que el intervalo de confianza no es adecuado, la P no es significativa, y más aún que los estudios fueron muy heterogéneos, ¿no? Ahora, cuando se realizaron pruebas de hidrógeno, pero esta vez con glucosa como sustrato, encontramos que el riesgo de tener sobrecrecimiento bacteriano en intestino irritable incrementa hasta 4.3, con un adecuado intervalo de confianza, y veamos que los estudios que incluyeron acá fueron muy homogéneos, lo cual pues es una evidencia de calidad para decir que sí hay sobrecrecimiento bacteriano en pacientes que tienen intestino irritable cuando se les hace pruebas con hidrógeno y glucosa. Ahora, en cuanto a la prevalencia, de acuerdo al estándar que sería el cultivo del aspirado intestinal, observamos que también se reporta un riesgo mayor de 3.2 con un adecuado intervalo de confianza y estudios muy homogéneos para demostrar que en efecto hay prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes que presentan intestino irritable. Ahora, en este metaanálisis igual se trató de buscar de qué tipo de síndrome de intestino irritable tenía con mayor frecuencia sobrecrecimiento bacteriano. Y para fines de este estudio se encontró que la variedad de intestino irritable con diarrea tenía un riesgo de 1.4 veces mayor, con un adecuado intervalo de confianza y con una heterogeneidad aceptable para decir que el SIBO se presenta principalmente en pacientes que tienen intestino irritable, variedad diarrea, ¿no? Ahora, este estudio además concluyó que la prevalencia media de sobrecrecimiento bacteriano en intestino irritable es del 36%. Los estudios que se publicaron o que se presentaron informaban que este puede encontrarse desde el 4 hasta el 83%. Ahora bien, ¿qué hay en niños o cuál es la evidencia actual publicada? Bueno, estos primeros estudios que se publicaron incluso antes de que existieran los criterios de Roma para edad pediátrica, trataron de buscar justamente sobrecrecimiento bacteriano en pacientes que presentaban dolor abdominal o que presentaban diarrea. Entonces, este primer estudio publicado en los 90s encontró que hasta una tercera parte de los niños con dolor y diarrea tenían una prueba de hidrógeno positivo, en este caso usaron glucosa, y además informaron que tras un ciclo de antibióticos como colistina o metronidazol mejoraban los síntomas, principalmente dolor abdominal y diarrea. Muchos años pasaron para que se dieran otros estudios para buscar la prevalencia como tal de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes ya clasificados como intestino irritable. Y este estudio, que fue del 2009, es un estudio italiano en el cual se incluyeron a 99 niños que presentaban criterios de Roma 2 para síndrome de intestino irritable. Usaron prueba de metano, como sustrato usaron lactulosa y encontraron que justo los pacientes que presentaban intestino irritable tenían una mayor prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en comparación con los controles, que generalmente eran hermanos de los niños que tenían dolor abdominal y que eran sanos, que no manifestaban síntomas. Otro estudio igual posterior, igual estudió la presencia de sobrecrecimiento bacteriano y aquí se incluyeron a 75 niños que no presentaban únicamente intestino irritable, sino que además presentaban dispepsia funcional o dolor abdominal no clasificado, ¿no? Ellos utilizaron una prueba de hidrógeno como sustrato, usaron lactulosa y encontraron que hasta el 90% de los niños que presentaban algún trastorno abdominal clasificado como funcional presentaba sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado en comparación con el 35% que encontraron en los controles. Ahora bien,
en el Instituto Nacional de Pediatría nosotros hemos estudiado al SIBO y nos dimos cuenta que podría haber una asociación entre SIBO, dolor abdominal, y la presencia de alergia. Ya el doctor Chávez comentó que la alergia alimentaria como tal y la alergia al asma puede presentarse con más frecuencia en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. En este estudio incluimos a 67 niños que presentaban dolor abdominal y nos fuimos a buscarle antecedentes de enfermedades alérgicas, principalmente alergia a la proteína de leche de vaca, alergias alimentarias, rinitis, asma, urticaria y dermatitis atópica. A estos niños se les realizaron pruebas de hidrógeno, como sustrato usamos lactulosa, y encontramos que padecer cualquier alergia de estas que comentamos nos da un riesgo 5 veces mayor de tener sobrecrecimiento bacteriano. Estos pacientes presentaban algún trastorno abdominal asociado a dolor, con un adecuado intervalo de confianza y la P fue significativa. En cuanto a la presencia o a los tipos de alergia, encontramos que la alergia a la proteína de leche de vaca, la rinitis alérgica y el asma nos daban un mayor riesgo y, bueno, al hacer los análisis tenían un adecuado intervalo de confianza y esto fue significativo. Encontramos que el 74% de los niños que presentaba sobrecrecimiento bacteriano tenía alguna alergia de estas que mencionamos, por lo cual la conclusión de nuestro estudio fue que el sobrecrecimiento bacteriano debe descartarse en niños que presentan dolor abdominal o bien que tienen alguna alergia. Bien, este es un estudio más reciente, es un estudio de corte que se realizó en Suiza, en el cual se incluyeron a más de 4,000 niños. Y bueno, básicamente es para reforzar lo que ya se ha venido comentando. El 12% de los niños que tienen algún trastorno funcional asociado a dolor abdominal presenta alergia, ¿sí? Y cuando nos vamos únicamente a intestino irritable, el 6% de los niños tienen el antecedente de alguna enfermedad alérgica. Este es un estudio más reciente que recién se acaba de publicar, igual se realizó en Corea, y incluyeron a 67 niños que presentaban dolor abdominal y se les realizó pruebas de hidrógeno y pruebas de metano y como sustrato utilizaron la glucosa. Ellos reportaron la prevalencia de SIBO en el 20% de esos niños. Sin embargo, observamos que los pacientes que presentan dolor abdominal clasificado como funcional tienen niveles más altos de hidrógeno y de metano, básicamente en los primeros minutos. Ahora, en sus análisis multivariados, ellos encontraron que la edad es mayor a 12 años, es decir, la adolescencia, nos da un riesgo mayor para tener sobrecrecimiento bacteriano. Y algo que es muy diferente en lo que nosotros reportamos es que ellos encontraron que la alergia no es como tal un factor para la presencia de SIBO. Incluso tenían niveles de hidrógeno mucho menores los pacientes que tenían historia de alergia positiva en comparación con los pacientes que tenían la historia de alergia negativa. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, realmente no hubo diferencia en cuanto a dolor abdominal o a otros síntomas. Lo único que encontraron justamente es que los pacientes con una prueba positiva para sobrecrecimiento bacteriano tenían con mayor frecuencia diarrea. La conclusión de este estudio, bueno, es que el SIBO es frecuente en niños con dolor abdominal, hasta una quinta parte lo presenta, y típicamente se presenta en niños mayores de 12 años y niños que tienen como clínica diarrea. Bien, para concluir, el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado se presenta en adultos que tienen intestino irritable con presentación diarrea en un 4 hasta un 83%. Ahora, ¿qué pasa en pediatría? Bueno, la evidencia de SIBO como causa de trastornos funcionales asociados a dolor abdominal aún es limitada. Sin embargo, la mayoría de estudios orienta a que sí puede ser un factor asociado al desarrollo de algún trastorno funcional asociado a dolor. Ahora, en cuanto a pediatría, la edad, es decir, los adolescentes, y al igual que en los adultos, la presencia de diarrea
son factores asociados al desarrollo de sobrecrecimiento bacteriano en población pediátrica. En nuestro medio, en los niños, debemos de buscar la asociación entre sobrecrecimiento bacteriano, dolor abdominal y alergia. Y esto, por supuesto, pues requiere mayor investigación. Y eso es todo. Muchas gracias y espero que haya algunas preguntas. Hola, muchas gracias, doctor Rubén. Muchas gracias, doctor Chávez, por estas dos brillantes exposiciones. Creo que es un tema, como bien decía el doctor Chávez, en el que nos enfrentamos día a día en el consultorio y que pues el tratamiento a veces es retador, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar algunas preguntas de la audiencia. Nos preguntan, esta pregunta para el doctor José Antonio Chávez: ¿la dieta libre de FODMAPs o baja en FODMAPs por largo periodo puede tener efectos deleterios en los pacientes a los que se les prescribe con síndrome de intestino irritable? Sí, pues Eric, a veces nos ponemos a ver la dieta que en algún momento hemos tenido el contacto ahí porque incluso algunos médicos residentes que han rotado con el doctor Remestroche, que tiene varias publicaciones en relación a la dieta baja en FODMAPs. La verdad es que los mandamos gorditos a Veracruz y me los regresaron, pero bien flaquitos. La repercusión nutricional yo pienso que es el problema principal de la dieta y el mantener una dieta de este tipo por pues cuánto tiempo, ¿no? Realmente llega a ser sumamente problemático desde mi punto de vista. Si yo tengo que reducir toda la gama de alimentos ricos en FODMAPs, ¿no? Dentro de los cuales están varias frutas, varias verduras, los lácteos, varios cereales. Esto seguramente en una persona en crecimiento, como son los niños, finalmente creo que va a tener una repercusión, sobre todo si se lleva a cabo durante un periodo prolongado de tiempo. Requiere indudablemente también la participación de un especialista en nutrición que nos asesore y que pueda tratar de compensar esas restricciones con algunos otros alimentos. Entonces creo que sí puede implicar un riesgo muy elevado a largo plazo. Puedo pensar que a lo mejor pueda ser utilizada de forma transitoria y creo que el riesgo principal sería el aspecto nutricional en los niños. Muchas gracias, doctor. Voy a ir en orden y yo creo otra pregunta para el doctor Chávez, bueno, para ambos. Si durante la pandemia han notado que ha incrementado la frecuencia de niños que han presentado dolor abdominal funcional o este tipo de trastornos, ¿y cuál creen que sea la causa? Sí, es muy buena pregunta. La realidad es que en lo particular, y esto tan solo está basado no en la evidencia, sino en la experiencia, he notado de forma muy significativa la aparición de depresión y ansiedad en los niños que veo después de prácticamente 2 años de confinamiento, ¿no? También esta situación de estar conectado durante horas y horas a una pantalla. Tan solo deberá ser reflejado en mucho más ansiedad en los pacientes y a su vez en dolores abdominales de este tipo, crónicos, que pienso yo que sí se han incrementado y habrá que estar muy al pendiente de las publicaciones recientes en este sentido, porque pues finalmente, como ya revisamos, va junto con el fenómeno de arriba abajo que comentábamos y que creo que sí definitivamente está impactando a los jóvenes y a los niños más pequeños, ¿no? Donde pareciera que la socialización es una parte muy importante de su desarrollo. Eso es en mi opinión personal. No sé, Rubén, ¿tú qué opinas? Bien, sí se ha visto una mayor prevalencia de trastornos funcionales y, bueno, adicional a lo que comentó el doctor Chávez, hay publicaciones nuevas que están surgiendo que el hecho de que los niños padezcan o tengan coronavirus o COVID-19 también los puede predisponer a una mayor prevalencia de trastornos funcionales, ¿no? Entonces habrá que esperar qué pasa con estos niños que ya adquirieron la infección, ¿no? Puede ser multifactorial, tanto por los factores emocionales, físicos, la dieta que ya hemos comentado, más toca ver qué pasa con la infección por este virus. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo se puede saber si un niño con dolor abdominal
tiene un trastorno funcional o tiene alguna otra patología. Responden específicamente de una gastroenteritis eosinofílica, doctor Chávez. Claro, también es una pregunta muy buena porque básicamente es la clave para diferenciar entre lo que vendría siendo los trastornos orgánicos de los trastornos funcionales, en donde nosotros podemos documentar finalmente en base a las llamadas banderas rojas o señales de alarma cuando nos orienta el padecimiento a un trastorno de tipo orgánico. Recordemos que la pérdida de peso que puede estar presente en los pacientes con gastroenteropatía eosinofílica, el sangrado de tubo digestivo, pudiera ser otros datos de alarma, serían la fiebre, la afectación de otros órganos, tal vez los antecedentes familiares en ese grupo de pacientes en relación a enfermedades alérgicas, que sabemos que es un alto porcentaje, y la comorbilidad con otras alergias, yo creo que serían los datos pivote para establecer las diferencias entre un trastorno funcional relacionado a dolor y un padecimiento como la gastroenteropatía eosinofílica. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, creo que valdría en los niños con dolor abdominal, es una cuestión que también nos viene en la práctica diaria, ¿no? Que ¿será necesario realizar una endoscopía en todos los niños que tienen dolor abdominal funcional o solamente en aquellos que tengan datos de alarma? Sí, adelante, doctor. Sí, gracias, Eric. También es muy buena tu pregunta. Realmente no, tenemos que buscar siempre estas señales de alarma, ¿no? Y algunos datos, la historia clínica finalmente sigue siendo nuestra mejor herramienta. Yo creo que el estar familiarizados con los criterios de Roma en sus versiones más recientes, que se han ido depurando con el paso del tiempo, nos permiten que nosotros hagamos el diagnóstico de forma más precisa sin excedernos en relación a la realización de estudios y sobre todo estudios invasivos, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacer una endoscopía? Bueno, cuando el paciente ya finalmente presenta datos de alarma y pudiera ser tal vez hemorragia, anemia no explicada, algún fenómeno tal vez relacionado a mala absorción, pues creo que serían las principales indicaciones y definitivamente no tendría que realizarse en todos los pacientes con dolor abdominal crónico. Muy bien, doctor, muchas gracias. Para el doctor Rubén, relacionado al SIBO, la cantidad de gases, flatulencias en niños de aproximadamente 12 años puede deberse a este incremento o esta disbiosis, este incremento de las bacterias, y si la alimentación podría ser un factor que aumente la cantidad de gases en los niños. Ok. Bien, el gas, digamos que en el tubo digestivo puede estar presente de varias formas, ¿no? Algo muy importante es el gas que deglutimos, ¿no? Entonces, muy importante siempre buscar en estos pacientes que presentan trastornos funcionales datos de aerofagia, ¿no? Ya que el gas que entra pues tiene que salir ya sea por eructos o a través de flatulencias, ¿no? Ahora, en cuanto a la alimentación, pues sí puede influir. Los alimentos que más se fermenten y una mayor cantidad de bacterias, pues va a haber una mayor producción de gases, ¿no? Estos gases, algunos pueden difundirse y exhalarse, y otros van a tener que salir por la vía digestiva, ¿no? Entonces, vaya, las bacterias, la microbiota, la alimentación puede influir en la mayor presencia o no del contenido de gas o de flatulencias. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Y qué tan, o sea, el consumo excesivo o muy prolongado de probióticos pudiera causar SIBO? Bueno, es una pregunta interesante, porque incluso algunos investigadores lo han propuesto como tratamiento para SIBO, ¿no? Muy importante mencionar que los probióticos pues tienen una indicación precisa, ¿no? Entonces, cada vez que vayamos a indicar un probiótico es porque el niño tiene diarrea o tiene alguna situación en la cual se ha mostrado evidencia, ¿no? Actualmente ya lo que ha surgido preocupación es la cantidad de probióticos y la forma tan fácil en la cual podemos conseguirlos, ¿no? Estamos hablando que podemos ir a un supermercado y comprarnos un frasco y con muchos probióticos. Entonces, en efecto, si no damos un probiótico adecuado, vamos a aumentar la cantidad de bacterias en el intestino delgado.
Si aumentamos esta cantidad de bacterias, pues como consecuencia pudiera haber mayor fermentación y, bueno, mayores efectos secundarios derivados de un uso inadecuado de probióticos, ¿no? O de una cepa que no está reconocida para alguna función en específico. O sea, faltaría agregar que quizá hay que también recordar la interacción entre las bacterias y el huésped, y pues que cada persona tiene una respuesta, ¿no? Como diferente a veces a las cepas de probióticos. Y en adultos la microbiota, o bueno, las bacterias que producen metano se han asociado al síndrome de intestino irritable con constipación. ¿Esto también lo podríamos extrapolar a niños? Pues realmente, doctor, ahí me va a ayudar usted. Digo, yo no encontré algún estudio. Me acuerdo que ahí en el instituto hicimos un trabajo que se presentó en NASPAG, en el Congreso, y no encontramos que los niños que presentaban diarrea tuvieran con mayor frecuencia sobrecrecimiento bacteriano, pero con prueba de hidrógeno. Justamente, pues se informa que las bacterias que producen metágenos metanos son las que pudieran estar asociadas a estreñimiento, ¿no? Entonces, en niños hasta ahora no lo he leído, creo que es algo que tenemos que investigar más, pero sí en adultos está muy bien evidenciado, ¿no? Que ciertos grupos de bacterias están asociados a la presencia de estreñimiento funcional. Sí, pues sí, en niños creo que no hay muchas, por ahí un estudio, ¿no? No recuerdo en qué, recientemente publicado, en Latinoamérica, en donde no encontraron una asociación de metano casi no subía el metano en los niños que tenían este tipo de problemas. Y para una pregunta para ambos, que lo han mencionado en dos preguntas, por algún motivo, la forma de hacer el diagnóstico de la migraña abdominal, sabemos que es uno de los trastornos funcionales gastrointestinales. ¿En quién lo sospecharíamos? ¿A quién pensaríamos, doctor Chávez, que tiene migraña abdominal? Sí, llega a ser tal vez no de los más frecuentes, en general lo hemos visto, pero no con tanta regularidad como la dispepsia o el síndrome intestino irritable. Y algunos mencionan que puede estar presente en el 1% de la población, algunos dicen que puede estar incluso en más, cercano al 20% de la población. Y la característica, pues, es la clínica, la característica que nos va a permitir hacer el diagnóstico. Finalmente son pacientes que presentan dolor, que es un dolor episódico, que llega a ser paroxístico, generalmente en la línea media dicen que se llega a presentar y a veces asociado a otros síntomas como pudiera ser la cefalea, fotofobia, algo semejante a lo que puede presentar el paciente con migraña, náuseas, vómito, etcétera, y que son periodos igual que se presentan generalmente asintomáticos entre los eventos. Es un padecimiento complejo, difícil de tratar. A veces no hay tanta evidencia en relación a los fármacos que se llegan a utilizar. Se han utilizado sumatriptán, algunos trabajos con ciproheptadina, que al parecer en varios trastornos funcionales ha mostrado cierto beneficio, o algunos otros medicamentos con acción antidepresiva también. Muy bien. Vienen otras preguntas. Yo creo que una de las preguntas que puede causar más controversia es, y les dejaré su opinión a ambos, es si la relación, debido a esta relación entre sobrecrecimiento bacteriano y dolor abdominal crónico o trastornos funcionales gastrointestinales, ¿será necesario en todo paciente con dolor abdominal funcional, dispepsia o síndrome de intestino irritable, que son los que se presentan con dolor, descartar sobrecrecimiento bacteriano con una prueba de hidrógeno? Pues es una pregunta interesante y difícil de responder. Bueno, no difícil. Realmente yo considero que sí debe formar parte de la evaluación de los niños que tienen dolor abdominal crónico, ya que pues la prevalencia puede ser muy diferente de acuerdo a las publicaciones, ¿no? Pero a lo menos lo que hemos visto nosotros es que hay una alta prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, ¿no? Entonces, yo creo que pues necesitamos justamente hacer más estudios para ver cuál es la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en trastornos funcionales de dolor y en síndrome de intestino irritable, ¿no? Que son entidades diferentes, ¿no? Pero
Creo que de momento sí, pues son las pruebas que disponemos, que si bien no son las más, no tienen las mejores características de sensibilidad y especificidad, pero pues sí, hay que estudiar a estos niños. Y le paso el balón a usted, doctor. Sí, sí, Eric, yo creo que de entrada ya vimos que qué frecuentes son los trastornos funcionales en los niños. 6% de la población, cuando menos decíamos, van a reunir datos para intestino irritable, casi el 25% a algún otro trastorno funcional y pudiera ser relacionados a dolor. Entonces, en general, creo que estos métodos de investigación son bastante útiles, hay que considerarlos, pero tal vez de entrada pudiera yo intentar algún manejo previo y ver la respuesta a ese mismo, ¿no? De los que realmente se han documentado que tienen evidencia, pues hay alguna evidencia con probióticos, hay pues las terapias psicológicas o conductuales que al parecer también han resultado útiles. Tal vez aquel paciente que no muestre mejoría, estaría de acuerdo con Rubén, que forma parte del escrutinio del paciente con dolor abdominal, que tal vez no tuviera una respuesta favorable a un manejo inicial. Muy bien, pues ya estamos finalizando. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas afortunadamente. Por ejemplo, preguntan sobre este tipo de problemas, ¿no? El dolor o los gases que presentan los niños que tienen trastornos neurológicos, que también creo que es algo que vemos frecuentemente, ¿no? El niño con PCI o con alguna enfermedad neurológica, que de pronto los papás refieren, pues cualquiera de los trastornos funcionales, ya sea estreñimiento, dolor abdominal, distensión, o sea, ¿cuál sería la mejor forma de abordarlos? ¿Qué deberíamos de ofrecerles a estos pacientes? Bueno, sí, sí, al parecer este grupo de problemas del desarrollo pudiera ser trastornos neurológicos. De alguna forma se han visto más involucrados a los trastornos funcionales. No se sabe del todo bien por qué, ¿no? Tal vez podemos explicarlo un poco en relación al estreñimiento en los niños tal vez con PCI, ¿no? Que tienen un bajo consumo de fibra, una baja movilidad, que comen en papillas. Entonces, realmente estos niños pues van a tender al estreñimiento de forma característica, pero ¿por qué tienden al dolor? Por ejemplo, incluso los niños con autismo o trastorno por déficit de atención, se ha documentado que pueden llegar a tener una mayor prevalencia de trastornos funcionales. Se desconoce el por qué. Pudiera tener que ver finalmente con estas alteraciones de la microbiota que también se han visto relacionadas en los pacientes, por ejemplo, en los pacientes autistas y en los pacientes con trastorno funcional, que tenga seguramente alguna correspondencia en este sentido. El manejo pues va muy parecido a lo que se ofrece con los pacientes que no tienen este tipo de trastornos relacionados a tal vez siguen siendo los antiespasmódicos, aunque tienen poca evidencia de su uso, tal vez lo más frecuentemente prescrito, los probióticos, de forma más reciente la rifaximina, se han llegado a utilizar para pacientes tanto con predominio de diarrea o de estreñimiento en pacientes con intestino irritable. Sí. Y bueno, para finalizar, Rubén, ¿cuál sería entonces la prueba más útil? ¿Cuál sería el sustrato más útil y cuál sería el costo bueno, la prueba más útil y cuánto sería el costo si es el costo del aparatito para hacer la prueba de aliento y la prueba? ¿Qué opinas? Bueno, la que se dispone más fácil, pues es el test de hidrógeno, es un aparatito del tamaño de un teléfono. El sustrato, las guías recomiendan que se pueden utilizar los dos, glucosa y lactulosa. Algunos investigadores sugieren que únicamente se tiene que usar el glucosa, pero vaya, la recomendación es que se puede usar cualquiera de los dos, ¿sí? El costo del aparatito no lo sé con precisión, pero bueno, son, digamos que, aparatos que podemos tener relativamente fácil en el consultorio, ¿no? Y que a un paciente se lo podemos estar haciendo. Los efectos secundarios, vaya, pueden ser dolor asociados a la ingesta del sustrato, diarrea, la presencia de los síntomas, justamente que se repliquen los síntomas del intestino irritable cuando se le da el sustrato, y esto porque las bacterias pues empiezan a hacer mayor fermentación. En cuanto a las pruebas de metano, pues es
más difícil realizarlas porque se requiere de un equipo más especial. Ambas tienen una sensibilidad como entre el 30 y 40 hasta un 70, 80, y la especificidad va como entre un 40 hasta un 100%, reportan algunos autores, ¿no? Comparando con el aspirado duodenal, ¿no? Entonces, creo que son pruebas que podemos ofrecer a nuestros pacientes, relativamente sencillas, económicas, y bueno, que pueden, mejorar la sintomatología, ¿no? Aquellos pacientes que se les da un antibiótico luminal y que en efecto tienen sobrecrecimiento bacteriano, lo dicen varios estudios, mejora diarrea, dolor principalmente. Ok, pues les agradezco a los dos de verdad su participación y pues simplemente quiero cerrar esta primera sesión en el entendido de que los trastornos funcionales gastrointestinales no significan que el paciente no tenga nada, ¿no? Evidentemente estamos descartando las principales causas orgánicas inflamatorias, como mencionaron las problemas alérgicos, gastroenteritis eosinofílicas, etcétera. Pero como mencionó el doctor Chávez en su plática, pues hay una serie de problemas que pueden llevar al niño a tener dolor abdominal, ¿no? Y que está involucrada el eje cerebro-intestino. Entonces, esa idea de, no, es que no tiene nada y todo es psicológico, no, hay una interacción muy importante entre lo que sucede en el cerebro y el intestino. Y bueno, si bien es controversial y todavía nos falta mucho para abordar más la parte en pediatría, pues creo que es creciente el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, no en el entendido del sobrecrecimiento bacteriano que vemos en el paciente que tiene síndrome intestino corto o alguna cuestión quirúrgica, sino como esta disbiosis que sabemos que existe en el niño con trastornos funcionales gastrointestinales y que más adelante probablemente existan otros métodos diagnósticos con mayor sensibilidad y especificidad. Pues eso sería todo. Nuevamente muchas gracias a ambos, a la doctora Marlene y a todo el equipo. Y pues nos vemos en un mes en una nueva sesión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología el jueves del último de cada mes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que es muy grato ver a tanta gente conectada. Se quedaron ahí muchas preguntas. Qué bueno que sea de su interés todos estos temas tan novedosos de gastropediatría. Y no me queda más que agradecer al doctor Eric Toro, a Rubén, a José Antonio. Gracias por aceptar ser partícipes de esta primera sesión mensual. Y también recordarles que vamos a estar cada mes, el tercer jueves de cada mes, con estas sesiones de gastropediatría y de gastro de adultos, y el cuarto de gastropediatría. Y vamos a tener una sesión extraordinaria en el mes de febrero, el 12 de febrero, para que lo agenden. Es sábado a las 11 de la mañana, va a ser el lanzamiento de la certificación de centros de atención o de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal. De verdad les llegará a su correo la invitación. Va a estar muy, muy buena esta sesión. Entonces no se la pierdan y ninguna de las sesiones de la AMG se la pierdan porque todas van a estar muy interesantes. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.